bendiga. El día de hoy tenemos una pregunta. ¿Qué es la iglesia para ti? Y vamos a ver nuestra primera lectura en el Evangelio de Mateo, Mateo 16 y verso 18. Y esto es lo que Pedro le contesta a Jesús cuando están hablando y le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y en el 18 nos dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice Jesús a Pedro y a sus discípulos. Sobre esta roca, ¿a qué roca se refiere? Esa roca angular, esa roca central, esa roca que nada la va a destruir, que nada la va a mover, esa roca en construcción que va a soportar cualquier peso, cualquier golpe, y no se va a vencer, no va a traer abajo esa construcción. Y esa roca es la que lo identifica a Jesús, nuestro Señor. Entonces, Jesús le dice esto a Pedro cuando él le declara que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús se identifica con esa roca. Entonces, bíblicamente, la definición de la iglesia, si le está diciendo Jesús directamente a Pedro sobre esta declaración, sobre esta roca voy a levantar mi iglesia, veamos los requisitos para una iglesia. En primer lugar, tiene que ser construida por Dios. Porque si Él es la roca central, la roca principal, la angular, tiene que ser levantada sobre Él, tiene que ser construida por Él mismo. Y luego tenemos que declarar a Jesucristo. El problema de hoy día de muchas iglesias es que su declaración o en sus servicios o en sus sermones o enseñanzas no hablan directamente de Jesucristo, no hablan de la situación pecaminosa o pecadora de la humanidad que tienen que venir a arrepentimiento, a la cruz, a serlo Señor de sus vidas. Hablan de muchas cosas que ellos quieren saber, quieren escuchar, estar cómodos, y no poniendo el enfoque en el camino que Dios tiene para nosotros y quiere para nosotros. En este sentido, entonces, si no tenemos esta guía de la palabra de Dios, no tenemos esa dirección de una cabeza organizada, un liderazgo que nos va a dirigir a cómo es la voluntad de Dios, y Él es la cabeza, como nos dice la palabra. Jesús es la cabeza del cuerpo de Cristo, el cuerpo es su iglesia. Si decimos que formamos el cuerpo de Cristo, formamos su iglesia, entonces tenemos que tener la cabeza unida a nosotros, si no vamos a estar un cuerpo sin cabeza. ¿Cómo va a caminar un cuerpo sin cabeza? Como nos dice la palabra, ¿cómo va a guiar un ciego a otro ciego? Los dos se van al pozo. ¿Cómo vamos a entender lo que quiere decirnos Dios en su palabra si no tenemos esa cabeza pegada al cuerpo? No está unida. Si no está unida, no va a recibir la comunicación, no va a recibir la corriente sanguínea. En este caso, lo que Jesús declara es el río de aguas vivas. Ríos de aguas vivas, en plural. ¿Por qué? Porque nunca va a secarse, nunca va a dejar de fluir, nunca va a llevarte por otro camino que no es lo que Él quiere, esa pureza de las aguas cristalinas, transparentes, dada a conocer de acuerdo a tu hambre, de acuerdo a lo que tú puedes entender.
el Señor, a través de su Santo Espíritu, va a depositar en tu corazón su voluntad, sus deseos. Entonces, al implantar sus deseos, ya son los suyos, no los tuyos, los que Él va a complacer los deseos de tu corazón. ¿Cuántas veces escuchamos el Señor que complazca los deseos de tu corazón, pero no tienen el entendimiento realmente que esos deseos no son los tuyos, los que conociste, los que tenías antes de venir a sus pies, antes de volver a nacer? Si eres vuelto a nacer, efectivamente vas a tener los deseos de Él. Si tienes todavía los tuyos, analízate, hermano, hermana, es que no eres vuelto a nacer todavía. Porque el Espíritu nos cambia, nos transforma. Es un proceso, sí, de acuerdo a cómo queremos seguir avanzando, de acuerdo a cómo le abrimos esas puertas de nuestros corazones y lo dejamos actuar. Queremos estar más cerca de Él, tenemos que confiar más en Él. Queremos recibir más revelación, iluminación y entendimiento de su palabra, tenemos que confiar en que su Espíritu nos la pone, nos abre el entendimiento, nos hace mirar cosas y entender cosas que antes no lo hicimos, no pudimos de la misma manera y de acuerdo a la situación en que estamos pasando. Por eso es llamada palabra viva, palabra que no muere, palabra que está en constante movimiento, en constante iluminación y que abre el entendimiento de cada uno. Esa palabra que es efectiva. Y esa palabra no solamente va a actuar dentro de ti, porque lo que tienes en ti va a tener que salir de ti, porque no vas a poderlo contener de esa misma manera. El Señor deposita en cada uno de nosotros para que podamos nosotros proyectarlo, que podamos también verterlo para que sea bendición a otros. Tenemos que seguir caminando y declarando lo que Él es. Y ese es el punto de la iglesia, que no damos a conocer lo que Jesucristo es, damos a conocer lo que la gente quiere oír, lo que le es cómodo. No, de repente están para no perder miembros, para no perder asistencia, para que se sientan cómodos, no tocan ciertos puntos, pero la Biblia es abierta y si el Espíritu ha de manifestarse en ese sitio, pues el Espíritu es el que va a controlar esos impulsos de cada corazón y de cada intelecto. Vas a ver cómo ingresarlos para que lo entienda cada uno de acuerdo a su medida de entendimiento. Entonces en Efesios 5:23 nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la base de la iglesia es que Él fue crucificado, Él fue resucitado y Él va a regresar pronto por su cuerpo, por su iglesia. Y ahí es cuando vamos a estar unidos para siempre, porque a donde Él esté, su cuerpo, su iglesia estará con Él. Aleluya, aleluya. También vemos que las distracciones del mundo son una influencia muy fuerte. Las distracciones, las tentaciones, ¿por qué no caminamos en un camino recto? Porque nos dejamos tentar, nos dejamos invadir los pensamientos con dudas, con preguntas. El enemigo hace presa de nuestra mente rápidamente cuando ponemos una duda en nosotros. Cuando vemos con nuestros ojos físicos, en vez de usar los ojos espirituales y de poner en prioridad la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice que yo voy a llegar allá. Esa esperanza es la que me va a motivar y a convencer de seguir ese camino de Él.
y yo lo declaro, que estoy en el camino para recibir esa bendición, esa promesa, esa abundancia en lo que Él vaya a actuar. Tengo que depender de Él y no de mí, no de mis esfuerzos, no de lo que yo pienso, no de lo que yo creo intelectualmente, porque muchas veces creemos con el intelecto, pero no creemos con el corazón. Nuestra creencia, que es la fe es volcarnos sobre algo que no vemos, es con ese convencimiento, esa convicción de que vamos a recibir, porque lo que Él habló está dado, solamente tenemos que recibirlo. Gracias, Señor, porque tu sanidad la diste en esa cruz más de 2000 años atrás. Gracias, Señor, porque tu palabra es fuerte y es más cortante que una espada de 2 filos, ha de manifestarse cuando yo la declaro con fe, con esa convicción de que así es, y porque lo dijo, así lo creo, y así camino, y lo sigo declarando, y lo sigo diciendo, lo sigo creyendo, sigo caminando. Nada me ha de mover, porque estoy convencida que así es. He allí cuando la palabra de Dios va a moverse y va a cortar toda cosa del enemigo, va a quitar del camino todo lo que no le honra y no le corresponde a Dios, porque Él no pone las enfermedades, Él no pone los sufrimientos, Él no pone las tristezas. Él ya castigó a Jesucristo, su Hijo único, por cada uno de nosotros. Y un juez en una corte, cuando dictamina la sentencia, ahí termina. Cuando el reo está cumpliendo su sentencia, no va a volverse a abrir el caso y a condenar a otro. Entonces no podemos decir que somos culpables, porque Él ya nos limpió, porque Él ya pagó con su sangre, y su sangre me cubre, su sangre me abre ese entendimiento, su sangre me limpia y me eleva, para que podamos de la mano con Jesucristo ir al trono de gracia del Padre, al trono de donde desde su trono Él va a derramar esa gracia, ese favor no merecido, en donde nos va a ofrecer sus promesas y vamos a recibir sus bendiciones. No somos merecedores de ello, pero tampoco podemos decir no soy digno, porque estaríamos invalidando el sacrificio de la cruz. Señor, no fui digno antes de conocerte, pero tú me has hecho digno de ti por tu sangre, por tu sacrificio. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque el Espíritu Santo me lo reveló. Gracias. Y venir a sus pies, a ese trono de gracia, con un corazón agradecido, con un corazón contrito, reconociendo esa gracia que Él extiende y su misericordia que la da a todos aquellos que vienen a sus pies, a todos aquellos que reconocen a Jesucristo como Hijo de Él, enviado por Él, por ese solo propósito de poder encontrar la salvación, que la humanidad encuentre ese camino de luz hacia Él, esa reconciliación con Él por la sangre derramada, por la sangre poderosa de Jesús. Amén. La palabra nos habla de la única verdad dada por Dios. Y esa verdad es que todos hemos sido pecadores, pero ahora tenemos esa verdad, que ahora somos limpiados por su palabra
y por su sangre elevados y reconciliados y santificados. Él nos da esa libertad de poder caminar ya no con el peso del pecado, libertad de ya no sentir que el pecado me domina, ni las tentaciones del mundo me dominan, porque ahora puedo decir, no, ya basta, ya no. Si antes me controló esa tentación, en el nombre de Cristo lo cancelo y ya no más tiene influencia en mí, por la mano de Él. Aleluya, aleluya. Sabemos que Dios demostró su amor trayendo, enviando al mundo un pedacito de Él. Ese pedacito que se convirtió, tomó un cuerpo humano y se convirtió en Jesús, Dios hecho hombre. Ahora, si sabemos que Dios nos amó hasta ese punto, nosotros, ¿cómo le amamos? ¿Cómo demostramos ese amor de regreso a Él? En cada uno va a ser diferente, pero sí una cosa en común, que tenemos que venir con un corazón agradecido y con alabanza, porque es en la alabanza donde se eleva el espíritu y Dios se agrada con la alabanza. La alabanza y adoración es el estilo de vida que Él nos pide para que se manifieste en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestro caminar en este mundo. Aleluya. Entonces tenemos que venir a Él con alabanza, con agradecimiento, reconociendo quién es Él. Y no le debemos dar gracias por lo que Él nos da. Debemos darle gracias y reconocerlo por lo que Él es. Amén, amén. El cuerpo de Dios, de Jesús, la casa de Dios. En todo el mundo hay diferente entendimiento de su palabra, diferente interpretación, diferentes tradiciones, costumbres, el modo como se hacen los servicios. Lo importante es que si en ese sitio se habla o no de Jesús. El propósito de la iglesia, ¿cuál es? Es declarar al mundo quién es Jesucristo. En el Apocalipsis 5:9 nos dice que en el cielo Jesús es reconocido y que toda la gente de allí están cantando siempre alabanzas y le dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos ha comprado de regreso para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Con su sangre Él no se limitó al dolor humano, no se retractó de ir a esa cruz, sufrió lo que sufrió para poder abrir ese camino, y es el único camino, es el camino recto, angosto, es el camino de su sufrimiento. Nos dice la palabra que Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Él tomó tu dolor para que tú no sufras. Él llevó tu enfermedad para que tú no la tengas, no la lleves. Él clavó en esa cruz todas las cosas del pasado, del presente y del futuro
que iban a afectarnos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y la limpió. Así entonces estamos lavados. La palabra, como la estudiamos, a como avanzamos y la entendemos, nos va lavando, nos va moldeando, nos va limpiando por dentro, porque su sangre nos ha limpiado de pecado. La gente en las congregaciones básicamente están buscando el decir, estoy cumpliendo con Dios, el asistir de repente todos los domingos, pero lo único que hacen es estar sentados calentando un asiento, si es que no reciben realmente ese alimento. Ese alimento no debe ser una persona que por 50 años está sentada en el mismo sitio asistiendo a la misma iglesia en la misma manera. Eso, date cuenta, hermano, hermana, no es avanzar en madurez, no estás creciendo. Si cada domingo estás sentado, escuchando y comiendo y comiendo y comiendo, en realidad ese alimento no te está haciendo ningún efecto. Porque a como avanzamos, a como nos alimenta la palabra, la entendemos, vamos creciendo, vamos madurando y podemos salir ya a compartirla. Podemos salir a participar en diferentes grupos de evangelización. Podemos hacer más obra para la labor, para el campo de Dios, para la obra de Dios. Podemos ser esos labradores que nos dice Mateo que siempre están escasos. Y el Señor mande más obreros a su campo, porque se necesitan esos obreros convencidos, esos obreros que van a caminar en su camino recto, esos obreros que van a escuchar la voz de su cabeza, del líder, del que lo guía, del que los dirige, porque tienen esa relación con el Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Jesús, en sus últimas horas en esta tierra, Él levantó una oración al Padre. Y esta oración está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Pero en esta oración, Él se vuelca, sabe lo que ha de venir y le habla a Dios Padre, pidiéndole por la gente, por sus discípulos y por ti y por mí. Por no solamente los que estaban allí presentes con Él, sino por todos los otros que iban a venir más adelante. ¿Qué le pide al Padre? Veamos en el libro del Evangelio de Juan 17 y veamos el verso 21. Le ruega al Padre que todos los que lo han seguido sean uno, así como el Padre es con Él y Él con el Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea, que el mundo sepa que tú eres el que me enviaste. Para que el mundo reconozca que Él era el Hijo de Dios. Que el mundo reconozca y vea que Él fue el enviado, el Mesías, el Cristo, el que tanto esperaban y anunciado desde el Antiguo Testamento. Porque solo aquel que reconoce es el que puede ser salvo. Y es el que puede empezar a caminar bajo la gracia de Dios hoy, aquí, en esta tierra. Él quiere entonces, lo que pedía no era nada para Él, sino para cada uno de nosotros. Él quiere que salgamos y declaremos esa palabra que Él nos ha enseñado, que Él ha dejado escrita
fue palabra hablada de Dios Padre a través de su Espíritu Santo. Él fue enviado a salvar al mundo. Él fue el que nos reconcilió con Dios Padre y la única puerta que se puede, por la que podemos llegar al cielo. No hay otra puerta. En Efesios 4:32 nos dice que en su iglesia debemos tratarnos unos a otros como que seamos misericordiosos, que seamos bondadosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. La bondad de Dios se manifiesta a través de los que lo seguimos. La misericordia nos dice no tiene límite, y la bondad y la misericordia son parte, atributos de lo que Dios es. No, así como Él es espíritu, así como Él es amor, no es que tenga un elemento de la bondad o del bien o de misericordia. Él es. Son atributos de parte de su carácter, ya intrínsecos en Él. Y es lo que nos pide, que reflejemos uno a otro lo que Él es. ¿Por qué? ¿Cómo podemos reflejar? Porque si realmente creemos que hemos sido enterrados, crucificados y enterrados en Él, entonces Él vive en mí, yo ya no vivo en mí. Y he allí cuando puedo dar a conocer al mundo su luz, cuando puedo dar a conocer al mundo su amor, cuando puedo dar a conocer al mundo de lo que Él es. Y las palabras que salgan de mi boca en ese momento no van a ser mías, van a ser del Espíritu que controla mi boca, mi lengua, mis deseos, mi mente, mi corazón, porque todo se lo he entregado a Él. He muerto